Gladiador es una de las películas más épicas de la historia del cine, pero pocos saben el esfuerzo titánico que requirió reconstruir el Imperio Romano en tiempos modernos. Una película filmada en 3 países distintos donde se construyeron desde cero armas, palacios y anfiteatros. Empezaron a construir los sets sin siquiera tener un guión terminado. Al inicio del rodaje solo tenían 25 páginas escritas. El director Ridley Scott estaba decidido a que todo se vea real y crudo. Eso llevó a los actores a realizar largas escenas de combate cuerpo a cuerpo y participar en peligrosas acrobacias con espadas, en donde hubo más de un accidente. The first assistant ran over and he said, "Did you hurt anything, mate? Are you all right, mate? Are you bruised? Have you ripped a muscle?" Yeah, a little battered and bruised and scratched. I don't actually think that there's one part of my body that hasn't had some kind of physical rupture. La obsesión de Ridley era tal que trajeron tigres reales al set de filmación. Essentially, you want to bleep this? I was fucked. En este video te voy a contar la épica historia de cómo filmaron Gladiador. Gladiador se estrenó en el año 2000, pero sus orígenes se remontan más atrás, específicamente a 1972. David Franzoni, un joven con sueños de ser guionista, decide saltarse a la universidad y embarcarse en un viaje en moto por Europa. Al venir de Estados Unidos está maravillado con la arquitectura que se encuentra. Lo que más le llama la atención son las arenas con las que se topa todo el tiempo. Su viaje en moto lo lleva hasta Irak, donde intercambia un libro sobre la Revolución Irlandesa con una chica. El libro que recibe a cambio es Those About to Die, de Daniel P. Mannix, una historia un tanto pulp sobre gladiadores romanos. But the thing that was great about Mannix's book was that it identified the ancient games with sort of modern entertainment games. Mientras descansaba frente al río Tigris, David se juró a sí mismo: si algún día me convierto en guionista, voy a hacer una película de gladiadores. 25 años después, David acaba de escribir Amistad, un drama histórico dirigido por Steven Spielberg. Tiene un acuerdo con DreamWorks para escribir 3 películas más. Amistad se está filmando en Roma y en una librería local David empezó a leer más sobre la historia de la ciudad. De la nada, la idea que estaba dormida en su cerebro por tanto tiempo recobró fuerza. Se acercó a Steven Spielberg y le hizo un pitch de la historia. So David, I understand you want to do a movie about a gladiator. And I go, yeah. In ancient Rome, yeah. In the Colosseum in ancient Rome, yes. Okay. And that was it. En este primer borrador, la historia se centra en el general Narciso y empieza con su victoria en la guerra de Germania. Inmediatamente después tenemos la muerte del general Marco Aurelio, que nunca es mostrada, y le sucede su hijo Cómodo, quien envía a Narciso como prisionero condenado al Coliseo, donde se convierte en una superestrella gladiadora y es patrocinado por una compañía de aceite de oliva. Sí, este borrador era raro. Al final, Narciso estrangula a Cómodo en las arenas del Coliseo y se aleja en el horizonte de la mano de su esposa y sus 2 hijas. Este primer borrador es diferente a la historia que conocemos, sobre todo porque la motivación del protagonista es otra. En esta versión la familia del héroe sigue con vida, por lo tanto su motivación para matar a Cómodo no es tan personal, sino más bien ideológica. Constantemente el protagonista habla de Roma como la tierra de los libres y que hay que defenderla a toda costa. En algunos aspectos me recordó a la visión nacionalista de Estados Unidos, como si Franzoni buscaba hacer una metáfora entre Roma y Norteamérica. I told Steven, I said, you know, in a way this really isn't about ancient Rome at all. This is about Los Angeles 1,000 years from now. Básicamente el protagonista quería make Roma great again. Our fight has only just begun. El guion es mediocre, pero sí es un buen punto de partida. La idea de David llamó la atención de DreamWorks y la de Douglas Wick, productor de Red Wagon Films. A finales de los años 90, los avances en efectos visuales habían llevado a Hollywood a invertir mucho en películas de ciencia ficción y proyectos de ese estilo. Douglas, con Gladiador, se dio cuenta de que había una gran oportunidad de mostrar algo fresco al volver al pasado. El proyecto es arriesgado. Las películas de gladiadores tuvieron su auge en los años 50 y 60, pero se volvieron irrelevantes a partir de los 70. Se caracterizaban por ser producciones ambiciosas, con sets masivos, un ejército de extras y actores con rostros muy lindos, pero que dejaban mucho que desear en cuanto a la actuación. Aunque el género tuvo su momento de gloria, a finales del siglo XX, las películas de gladiadores habían caído en el terreno de lo campi de Batman y Robin. My best analysis was that they just felt locked in the past. Los productores de Gladiador querían algo distinto, mostrar una versión más realista de Roma. Douglas Wick sabe que este proyecto solo puede funcionar con un director de altísimo nivel detrás de la cámara, y después de pensar un poco, escribe un nombre en lo más alto de su lista personal.
A finales del siglo XX, Ridley Scott ya era considerado uno de los mejores directores de cine de todos los tiempos gracias a clásicos como Alien y Blade Runner. Los años 90 empezaron bien para él gracias a Thelma y Luis, ya que obtuvo su primera nominación al Oscar por Mejor Dirección. Pero después todo fue mal en peor. El primer fracaso fue 1492, Conquest of Paradise, que narra los conflictos de Cristóbal Colón al descubrir el nuevo milenio. A pesar de ser una de las películas más ambiciosas de Ridley, en su estreno, en 1992 solo recaudó 7,2 millones en Estados Unidos. Muchos especularon que el fracaso fue porque nadie entendía el acento del actor francés Gerard Depardieu. I claim this island and name it San Salvador, que curiosamente hizo una película de acción argentina con Peter Lanzani. Otros creen que el público americano se aburrió con la compleja política del guión. Ridley Scott, por su parte, mencionó que se había estrenado otra película sobre Cristóbal Colón unos meses antes. En cambio, la crítica remarcó que la primera media hora de la película es muy lenta y que el conflicto principal tarda en arrancar. Más allá de eso, Ridley siguió haciendo películas. Después vinieron The White Squall y G.I. Jane. Otros dos grandes fracasos, al punto que esta última es conocida más que nada gracias a Chris Rock. G.I. Jane 2, can't wait to see it. A esta altura, Ridley produce sus películas con su empresa Scott Free y se estaba poniendo ansioso. Estamos hablando de 3 fracasos, tanto críticos comerciales, uno atrás de otro. Ahora sí o sí necesita un éxito. Acá es cuando se reúne con David Franzoni y Douglas Wick. Para Wick, tener a Ridley Scott de director es su sueño húmedo y sabe que está tratando con un hombre que ante todo es visual. Por eso, Douglas usa una poderosa imagen como carnada y pone frente a él una copia de Police Verso, una pintura de Jean Leon Jerome. David Franzoni empieza a explicar de qué trata la historia, pero Scott no le presta atención. Lo único que puede hacer es mirar la pintura. And it shows a corner of the Colosseum, the wall, and one seems to be looking back up at what probably is one of the more corrupt of the emperors. Looks like Nero, I think, who's actually leaning over in a kind of rather debauched state with his thumb down, indicating that the Antibatai, who is the armored gladiator, who's standing over the vanquished who is still alive, and he's looking up at the emperor saying, should I kill him or not? And the guy's doing that, which means death. Jerome representa la antigua Roma con los colores y estilizaciones de su propia imaginación y de su época. La dura luz mediterránea desaparece y en su lugar sombras profundas juegan a través de la escena. En resumen, en su pitch, Ridley apunta a la pintura y dice, yo puedo hacer eso. I stared at it and I went, oh God, because I knew I was essentially, you want to bleep this? I was fucked. El mayor reto de Ridley Scott está en la escala, cómo mostrar las verdaderas dimensiones de lo que era el Imperio Romano. Él hizo películas grandes en el pasado, pero nada se compara con esto. Típicamente, para los romanos, más y más grande siempre era mejor. Senadores y caballeros de clases dominantes patrocinaban gladiadores y peleas de bestias para celebrar cumpleaños, aniversarios o alguna victoria militar. Pero las apuestas seguían subiendo. Si un hombre rico presentaba un espectáculo de 20 gladiadores, el siguiente traía 30. Si uno mostraba un cocodrilo, otro traía un rinoceronte. Finalmente, cuando los emperadores llegaron al poder, se dieron cuenta de cómo los juegos afectaban al pueblo. Esto los llevó a monopolizar la capacidad de organizarlos al punto de controlar la escala de los juegos que la aristocracia podía realizar, asegurándose de que los juegos creados por el emperador se destacaran. El Coliseo era el epicentro del poder y control romano y los juegos se vendían como un regalo del emperador para su gente. Ridley sabe que cada película tiene sus dificultades. La clave está en no dejar que estas dificultades te controlen. Cuando Ridley Scott empezó a construir los sets, no tenían un guión terminado. It's interesting because now you're under full pressure. You've got to get it right. El borrador de David simplemente no estaba a la altura. Esto de trabajar sin un guión fue un problema durante todo el rodaje, pero me voy a centrar en ese tema al final del video. Pero en el rodaje, para Ridley, la verosimilitud es importante, pero no quiere hacer una película sacada de un libro de historia. Está creando ficción, no arqueología. Su teniente en jefe en esta aventura es el diseñador de producción Arthur Max, responsable de conceptualizar el aspecto visual de la película y supervisar su ejecución. El desafío de Max está en la escala. ¿Cómo va a transmitir la sensación de inmensidad del imperio? En esta producción, el tamaño importa. De haberse construido sets en un estudio, los costos de filmación hubieran sido astronómicos.
icónicos. Por eso Ridley y su equipo se embarcan en un viaje de 6 meses por los restos del antiguo Imperio Romano en búsqueda de las mejores locaciones. La producción de Gladiador va a extenderse a lo largo de 3 estaciones climáticas y 3 países. Se deben coordinar 4 equipos diferentes, uno en Londres, otro en Malta, uno en Marruecos y un equipo central que se movía de locación en locación. Por la diversidad de los lugares, Max siente que está diseñando 4 películas al mismo tiempo. Gladiador empieza con la épica batalla de Germania. Originalmente, esta escena iba a filmarse en una base del ejército en las afueras de Bratislava, la antigua capital de la República Eslovaca. Bratislava no está muy lejos de donde el verdadero Marco Aurelio y sus legiones acamparon, pero el invierno se acercaba y Ridley Scott, preocupado de que la nieve pueda ralentizar el progreso, pensó: ¿hace falta viajar a Eslovaquia solo para estar rodeados de árboles de pino? Here we are starting a huge movie, and I'm moving this entire unit to build a Roman camp in a wood where no one's been there before, and everyone's going to be complaining about the food and the laundry. So I said, let's keep it in the UK, drive day from London, let's start looking around London. Para la primera locación eligieron un bosque en Farnham, Surrey, Inglaterra. Otra razón por la que eligieron Farnham es porque descubrieron que el área, mejor conocida como Bosque Woods, estaba programada para ser deforestada. So we cut trees down, made palisades and infrastructure and the trenches of the Romans, and had a field day. Esto llamó la atención de los típicos grupos activistas rompeolas. Reporters getting on it saying we're burning the forest, all that bullshit. They never get anything right. They think, are we stupid? We actually gone through the whole process of the Forestry Commission, who said, be my guest, get it, rid of it. Así que Ridley dijo: no se preocupen, yo lo quemo. Así que sí, el fuego es 100% real. La tecnología romana era lo que les daba ventaja contra los enemigos bárbaros. That was all equipment that didn't exist. Almost everything had to be made from scratch and be practical. Otro problema es el clima. Están filmando en pleno invierno en un lugar barroso y lleno de agujeros bajo una lluvia helada. En la batalla, 500 legioneros romanos se enfrentan a 10.000 miembros de tribus germánicas. Aunque no llegaron a tener tantos extras en pantalla, pudieron armar un pequeño ejército, cada uno con disfraces, armaduras, entrenadores, maquillaje, prótesis y todo lo que te puedas imaginar. Tuvieron la suerte de que, justo cuando empezaron a filmar, la lluvia se calmó, haciendo que el terreno sea más estable para caminar. Ridley imaginó la batalla con un poco de nieve y la idea era crearla con efectos prácticos, pero un día, justo a 10 minutos antes de empezar a rodar, empezó a nevar, dándonos esta escena. De Inglaterra, la compañía se mudó a Ouarzazate, Marruecos, locación en donde se va a recrear la arena donde Máximo es introducido al mundo gladiador. Para Arthur Max, esta locación es perfecta, ya que Marruecos parece diseñarse a sí mismo. A las afueras de Ouarzazate está el Kasbah más antiguo del mundo, con fundaciones que se remontan a tiempos romanos. Cerca del antiguo Kasbah hay un campo vacío donde los locales jugaban a la pelota, lugar perfecto para construir la pequeña arena provincial. Para que el anfiteatro sea indistinguible de la arquitectura antigua que lo rodeaba, el equipo de construcción utilizó solo materiales indígenas y métodos de construcción locales. Utilizaron 30.000 ladrillos de barro para armar la estructura, y cuando la arena tomó forma parecía como si hubiera estado ahí hace siglos. Para darle un último toque marroquí, la producción usó de extras a ciudadanos locales. Para recrear Roma, el corazón político y geográfico del imperio, la producción viajó a Malta. Cuando se habla de Roma, se piensa en grandes arquitecturas, algo que prevalece en la Malta moderna. Hay un gigantesco paredón de armas que podían usar como pared del Coliseo. Incluso la arena ventosa de Malta te transportaba a esa época. Los edificios existentes les proporcionaba el look que buscaban. El objetivo es integrar sus sets con las estructuras reales, como si fuera un rompecabezas. En Malta encontraron el fuerte Ricasoli, perfecto para construir el palacio del emperador, la cámara del senado, el mercado romano y las residencias del senador Graco. Ridley Scott calculó que encontrar el fuerte hizo que la producción se ahorrara $5 millones. En un periodo de 19 semanas, más de 100 técnicos británicos
barcos. 200 constructores malteses trabajaron para construir los sets. Los esfuerzos eran desafiados por fuertes vientos y tormentas en lo que fue el peor invierno en 30 años. Usaron 600 toneladas de yeso. Es tanto que la producción usó todo el sello y madera disponible en Malta y tuvieron que importar de otros países. A veces los barcos no podían desembarcar por las tormentas que provocaba el fuerte viento. Todo esto para que Malta se convierta en la antigua Roma. Lo peor de todo es que como el guión estaba siendo escrito la noche anterior, se construían sets sin la certeza de que van a ser utilizados. When I was on the location, people would come to me, designers would come to me and say, "Is such and such a set ever going to be used?" And I would say, "No, I'm not writing anything for it." Pero este es un juego de niños comparado con el reto titánico de reconstruir el Coliseo romano. And a request was made for us to have the sets that were originally scheduled to be shot last, ready first, which included the largest sets, i.e. the Colosseum and the Imperial Palace. Para estar a la altura de recrear el hito arquitectónico más importante de la historia, los cineastas deben adentrarse en la historia, la arquitectura y la ingeniería de una época singular. La gran pregunta es, ¿puede ser una locación real? ¿Se tiene que construir el anfiteatro desde cero? ¿Van a hacer todo con CGI o una combinación de técnicas? Tantearon la idea de filmar en un set real, en arenas de toros modernas, ya que muchas seguían el arquetipo de la antigua arena romana. El problema es que estas arenas eran demasiado pequeñas. No solo tienen que lidiar con el problema de la escala, sino también que el Coliseo tenía algo llamado velario, una especie de gran sombrilla que protegía a los espectadores del sol mediterráneo. El velario, al igual que el Coliseo, era gigantesco. Se llegó a la conclusión de que la producción debe construir una sección de la arena a tamaño real y luego extender la escala del set usando gráficos por computadora y extensores. El equipo de construcción creó un fragmento de la primera grada del Coliseo que mide aproximadamente un tercio de la circunferencia del original y 52 pies de altura. Es solo una fracción del original, pero muy fidedigno y repleto de detalles. También recrearon las entrañas del Coliseo, incluyendo un sistema de ascensores tecnológicamente rudimentario, pero elaborado para elevar a los gladiadores al campo de batalla. El velario fue construido a la real, ya que para Ridley es importante crear un patrón de iluminación similar al de la pintura Polis Verso y cómo mostraba un poderoso juego de luces y sombras. El velario es tan elaborado que puede extenderse y retraerse mediante un sistema de cables controlado por el primer asistente del director. El velario es muy importante para el look de la película. You've got this wonderfully hard shadow. That's the sun. You got this shadow, but hard like, because the sun is a trillion miles away. You get this beautiful hard shadow on the crowd, which moves all the time. So that looked great. Usaron CGI solo para momentos específicos, como cuando Max entra por primera vez a la arena. Este cuidado por los detalles también está presente en los sets interiores, algo que Ridley sabe hacer muy bien desde el inicio de su carrera con The Duelist. Estas escenas íntimas incluyen el interior de las tiendas romanas en Germania, la escuela de entrenamiento de Próximo tanto en África como en Roma y los interiores del Palacio del Emperador en Roma. Ridley Scott quiere evitar a toda costa el look de estudio, por eso los sets son construidos y filmados en locación usando luz natural para que se integre con las escenas exteriores. Un método de rodaje poco común en los tanques hollywoodenses de hoy en día. Por ejemplo, la escuela de gladiadores de Próximo se construye en una de las fortalezas en ruinas de Malta. El equipo se encargó de renovar los techos colapsados y quitar tanto ventanas como puertas. Las tiendas romanas en las batallas de Germania se instalaron en las afueras del Bosque Woods en Inglaterra. Crea efectos únicos como el temblar de las paredes de la tienda ante el empuje del fuerte viento invernal. Para el interior del Palacio de Codomo se inspiraron en las pinturas de Lawrence Almatadema. Sin embargo, Ridley quiere transmitir una sensación más sombría alrededor de Comodo, por lo que cambian la paleta de colores pastel por tonos oscuros de rojos, negros, verdes y oro. La producción se enfocó en tomar elementos de distintas fuentes e interpretarlos para que se adapte a la historia de Gladiador. Un dato curioso, Russell Crowe pasaba mucho tiempo jugando a la pelota en el set. Un día le enviaron un memorándum pidiéndole por favor que dejara de hacerlo ante el riesgo de que se lastime. A esto Russell respondió: So I sent a memo back. So I can wrestle with the 4 tigers, but I can't play a girly game like soccer. Still dangerous. Kiss my butt.
Loved Russell. A diferencia de las películas de guerra modernas, las batallas de gladiador son peleas cuerpo a cuerpo con espadas de metal que pueden hacer mucho daño si no se tiene cuidado. El ensayo y puesta en escena deben ser milimétricos para que nadie termine lastimado. En esta etapa la investigación también es importante. Hay que averiguar qué tipo de espadas usaban, cómo esas armas se sienten al moverse por el aire y cómo cortan a una persona. Ridley's direction was that he wanted an Uzi type weapon for one of the gladiators to use. I played around a bit and made this. I couldn't even draw it. I had to make it to figure out how it worked. Solo para la batalla de Germania, el coordinador tuvo que entrenar a más de 1000 extras. A pesar de toda la preparación, hay momentos de peligro. El actor que interpreta a Duba en una escena estaba peleando contra el tipo que lleva una máscara de cabeza de toro con cuernos. Quite a sharp opponent. I go in and knee him and elbow him. And while I'm elbowing him, he was getting up and turning around like that. And when he was getting up, turning around, he turned around with his head, and the horn of the helmet just went through and got my shoulder and cut deeper. Este tipo de accidentes ocurren todo el tiempo, ya que estamos hablando de escenas en las que más de 1000 actores trabajan al mismo tiempo. Los dobles de acción que tenía la producción eran tan buenos que no solo fueron usados en la batalla de Germania, sino que con un cambio de vestuario se convertían en romanos e incluso después en gladiadores. Eran extras multifacéticos. Pero la escena más peligrosa de toda la película es la del tigre. Ridley hizo storyboards de toda la secuencia y sabe exactamente lo que quiere hasta la última toma. Con las cámaras rodando, el controlador de animales usa carnada para forzar a los tigres a embestir, saltar y rugir, mientras los controla con un arnés que corría a través de un anillo fijo al piso de la arena. El proceso depende mucho de la cooperación de los animales, que no siempre es la esperada. Tienen a todo un equipo de camarógrafos a tan solo 3 pies de un animal de 300 kilos. The only predictability is the unpredictability. And I think people forget that when they see the lions and tigers. Our job is to make them look tame and quiet, and in reality they're not. De todas formas, Ridley se asegura de que Russell no se acercara a menos de 15 pies del animal. Que Russell hizo muchas de sus acrobacias. En esta escena usaron un doble. Todas las medidas de seguridad no evitaron que uno de los cuidadores perdiera momentáneamente el control de la cadena, que la fuerza del tigre lo tirara al piso. El animal no llegó a escapar porque si no la historia del rodaje de Gladiador hubiera sido otra. A pesar de todo, a Ridley le faltaban escenas, por eso tuvieron que traer de vuelta al tigre y hacer reshoots de él atrás de una pantalla azul. Cada movimiento del tigre es contrarrestado con una reacción de Russell o de su doble usando una toma distinta contra el mismo fondo. Para el momento en el que el tigre salta sobre Máximo usaron un animatrónico. El actor Oliver Reed se pasó la primera mitad de su vida actuando en escenas y la segunda mitad haciéndolas. Su fama de conflictivo, alcohólico, pendenciero y en una palabra, difícil, jugó en contra de su inmenso talento, pero ningún otro compañero de generación era capaz de llegar al plato en las peores condiciones posibles y a nada más escuchar la palabra acción transformarse por completo en su personaje. Ya no se fabrican actores como él. Hizo sus primeros pasos en las películas de terror de Hammer y para fines de los años 60 todo indicaba que estábamos ante una de las próximas estrellas de Hollywood, pero sus problemas con la bebida dañaron su carrera en los 70 y la terminaron de sepultar en los 80. Hasta que un día recibió una llamada de Ridley Scott para interpretar a Próximo. No solo que Oliver mantuvo su compostura en el set, sino que dio una de las mejores actuaciones de su carrera. Oliver had vowed to Ridley that he would not drink during the production. I mean, weekends, when he's in his own time, whatever. And he kept his vow. He would show up every day with his lines nailed. Gladiador era su ticket de regreso al estrellato, pero el 2 de mayo de 1999, a tan solo 3 semanas de terminar el rodaje, Oliver Reed falleció de un paro cardíaco. Estaba compitiendo con unos marines de quién puede tomar más en un bar de Malta. But actually, I can think of worse ways of going. Casi todas sus escenas estaban completas a excepción de la última, en donde él debía abandonar la capital romana para siempre. Estaba la posibilidad de ejecutar la cláusula del seguro y volver a filmar todas las escenas de Próximo con un nuevo actor. Hubiera costado $23 millones, pero se podía hacer. Pero la actuación de Oliver fue tan potente que a Ridley le pareció una verdadera tragedia que el mundo no pudiera verla. Se tomó la decisión de cambiar el guión y que el personaje de Próximo muera al final. Then we can see him do this last act of generosity and give the keys to Russell
to get him out. Con magia de postproducción se aseguraron de que el último aporte de Oliver a las artes cinematográficas sea memorable. Fue un gran acertijo para Ridley encontrar la forma correcta de revivir a Oliver. Al final, reorganizaron 3 tomas de escenas distintas de sus close-ups. Usaron un doble de cuerpo para hablar, caminar y pararse, y pusieron la cara de Oliver encima usando CGI. Finalmente, oscurecieron la escena para ocultar los efectos. En tu cara, Rápidos y Furiosos. Si hay algo valioso de lo que pasó con Oliver Reed es que falleció haciendo lo que más amaba en este mundo, después del alcohol, obviamente. And is there any better way for an actor to go than being in the middle of what they love doing? A pesar de la escala y la enorme cantidad de personas que trabajaron en Gladiador, el rodaje en general no fue muy complicado, los problemas logísticos. El problema estaba en el elemento más básico, el guión. Como les comenté antes, en la historia original la familia de Maximus sigue con vida y la motivación del protagonista es más que nada política, pero todos estaban de acuerdo que el borrador de David no era bueno y por eso trajeron al guionista John Logan. Logan le dio una estructura más de película al guión de Franzoni y tomó una decisión muy importante en cuanto a la motivación del protagonista: asesinó a la familia de Maximus. Al cambiar la motivación, toda la dinámica del guión cambia. Ahora Gladiador parecía más una película de venganza. My only hesitation is that this isn't a revenge film. Pensaron que tenían un guión decente hasta que a solo semanas de empezar el rodaje se dieron cuenta que necesitaban más reescrituras. We have burnout because we're approaching the production and I'm building. Acá, cuando la insistencia de Russell Crowe se hizo muy importante. John Logan ya no estaba disponible y las cosas se estaban complicando, más que nada porque nadie podía ponerse de acuerdo con nada, hasta que trajeron al guionista William Nicholson. Él identificó un problema clave en el guión. The key thing I identified was, this is a story of a man who wants to kill somebody. And I personally don't want to go and see a movie about somebody who wants to kill somebody. I want to go and see a movie about somebody who loves somebody. La gran pregunta era, ¿cómo hacer que la motivación de Maximus sea más positiva? Está bien matar a Cómodo, pero ¿cómo hacer que el objetivo final sea más positivo que eso? El guión estaba siendo reescrito mientras se filmaba la película, al punto de que muchas escenas eran escritas la noche anterior. There's a lot of writing done 2 and 3 and 4 days before. A week before, the night before. El proceso se hacía más tortuoso porque Ridley tenía que consultar cada cambio con los productores de DreamWorks. Our script is being operated by committee, and that is not the best way to do it. It's actually the antithesis of how you should make a feature film. Escribir un guión con un comité no es la mejor forma de trabajar, pero nadie puede negar la efectividad. El guión final de Gladiador fue resultado de la colaboración de productores, actores y guionistas, todo bajo el liderazgo de Ridley Scott. Así es como llegaron al tema de Elysium. So that his actual aim is to rejoin his beloved wife and child in the next life, and in that way the act of dying becomes an act of winning, an act of triumph. Reescribieron el final para que la muerte de Maximus represente el reencuentro con su familia en la otra vida. Gladiador nunca fue una película de venganza. Es la historia de un hombre que quiere volver a casa. If anybody can do it, Ridley can do it. And if he does, it's better than my original ending, because it'll be perfect or it'll stink. And of course, Ridley turned in an absolutely magnificent vision of a pagan afterlife, of Maximus returning home. We'll see you again. But not yet. Con un presupuesto de $100 millones, en su primer fin de semana de Estados Unidos, Gladiador recaudó $34 millones. Una cifra decepcionante. Pero con el paso de los días hubo un cambio. Cada vez más personas iban a ver Gladiador y se convirtió en un éxito gracias al boca a boca de la gente. Uno pensaría que una película así atraería principalmente hombres, pero en este caso el 50% de la audiencia eran mujeres. La película se convirtió en un éxito internacional que terminó recaudando 4 veces su presupuesto y Russell Crowe se consolidó como uno de los actores más importantes del nuevo milenio. Ridley Scott tiene 84 años y sigue haciendo películas como si tuviera 40. Entre tantas cosas que se pueden admirar de él, su mayor cualidad es su incansable ética de trabajo. The only advice is just get in, go and do it. I love that Nike thing that just says just do it. Just do it, okay?
Because you can think of 95,000 reasons why not to start a movie that drives me crazy. And this is like development. You can think 100 different reasons why not to take something up, and I tend to just say, do it. Let's go.